Club de Deportes Concepción expuso en comisión investigadora ANFP. Diputados anuncian mesa transversal de diálogo sobre regionalización. Cámara aprobó eliminar privilegios procesales para autoridades, incluidos los propios parlamentarios. Aprueban en general proyecto que aumenta subvención que reciben instituciones colaboradoras del Sename. Diputado Verdesi alerta a autoridades por falta de camas UCI. ¿Cómo están? Les saludamos, sean bienvenidos a una nueva edición de Frecuencia Legislativa. Revisaremos aquí los hechos noticiosos más importantes ocurridos en las últimas horas en la Cámara de Diputados. Vamos a partir hoy contándoles que el Club de Deportes Concepción expuso en la comisión investigadora de la ANFP. El presidente de la institución Lila expuso sobre los hechos que llevaron a la desafiliación del fútbol profesional por parte de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional ANFP debido a incumplimientos laborales y financieros de la concesionaria a cargo, que arrojó una deuda de 1.800 millones de pesos. La comisión investigadora sobre un eventual fraude de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, ANFP, y sus efectos en organizaciones deportivas, recibió representantes de Deportes Concepción, que abordaron el proceso de desafiliación del club del fútbol profesional. En la exposición se presentaron antecedentes de la historia de Deportes Concepción, fundado en 1966, y de los errores e irregularidades que llevaron a su desafiliación y que tiene hoy al club en la tercera B del fútbol amateur. El presidente del Club Social y de Deportes Concepción, Víctor Tornería, expuso sobre el manejo de la concesionaria Fuerza, Garra y Corazón, que inició sus labores en 2010. El timonel del equipo penquista explicó que desde 2010 a 2014 las memorias financieras fueron informadas con retrasos de 3 a 30 meses a la Superintendencia de Valores y Seguros, y en 2015 no fue entregada. Además, se refirió a los préstamos de la ANFP a Deportes Concepción, cifras millonarias que alcanzaron incluso los $2 millones en el periodo de Sergio Jadue, cuando el secretario general era Aníbaldo Jaque, controlador del 35% del Club Lila. Víctor Tornería agregó que la ANFP aún no aclara los destinos de los dineros, por lo que presentaron otra querella judicial para conocer dónde fueron a parar más de 500 millones de pesos. Nuestra exposición la enfocamos en cómo se llegó a la tremenda deuda que tenía la concesionaria de 1.800 millones, que fue por lo que finalmente al club lo desafiliaron, y cómo ese dinero, a través de triangulaciones de dinero, de préstamos irregulares, se llegó a esa gran suma de dinero que desembocó en la desafiliación del club. Hace poquito acabamos de ingresar una nueva querella contra los que resulten responsables del descalabro económico del club, y eran dineros que claramente nosotros demostramos. Hay 540 millones de pesos que se cobraron con cheque al portador en cualquier banco acá en Santiago. O sea, de ese hay 540 millones de pesos de los 1.800 que no se saben dónde están. El presidente de la comisión investigadora, diputado del Frente Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, lamentó el abuso que viven muchos clubes de parte de ciertos dirigentes. Cómo esta entidad, que prácticamente no tiene fiscalización, abusa de situaciones que son injustas, pero de manera patente, de manera clara, como lo que le ocurrió a ellos, donde el fútbol de alguna manera fue esquilmado por un grupo de dirigentes irresponsables, y toda la historia de un Deportes Concepción de muchos años queda obviamente fuera en el olvido, y el club fue desafiliado por la ANFP de una manera que uno podrá decir a lo mejor cumpliendo los reglamentos, los estatutos, pero con una injusticia tremenda detrás. Lo que nos lleva también a entender que aquí hay que hacer modificaciones profundas para ir salvaguardando el fútbol, porque aquí lo financiero se está comiendo a lo futbolístico. Por su parte, la diputada independiente Erika Olivera manifestó que le sorprende cómo se maneja y administra el fútbol respecto a otros deportes. Pero esto también me ha servido para ir aprendiendo y entendiendo. Por ejemplo, no entiendo por qué una asociación está por encima de una federación. En el resto de los deportes eso no se da. En la federación es la primera institución después del Ministerio del Deporte y del IND. Entonces esas cosas son como extrañas. Yo creo que ahí también hay que entrar a revisar un poco de cómo está la legislatura en ese sentido y empezar a ver cómo se puede mejorar. Además, la instancia recibió al ex subsecretario de Justicia, Nicolás Mena, que informó sobre las acciones de fiscalización ejercidas contra la ANFP
luego de la información pública por el manejo de Sergio Jadue. Mena explicó que la gestión permitió que la ANFP regularizara los estatutos y que los directores devolvieran las retribuciones económicas que recibían ilegalmente, con excepción de Jadue. Finalmente fue bastante fructífera porque permitió que se regularizara los estatutos. Estaban faltando a la ley, sobre todo el artículo 14, que permitía que se pagaran remuneración a los directores en cuanto a directores, lo que es absolutamente contrario a lo que establece el Código Civil, a la ley 20.500, y al mismo tiempo también permitió de que devolvieran lo que habían recibido algunos directores en calidad de directores, a excepción del señor Jadue, que no devolvió nada finalmente, pero que de todas maneras está siendo investigado a través de una querella criminal que se le interpuso por parte de la ANFP. El ex subsecretario puntualizó que son escasas las atribuciones fiscalizadoras, ya que solo se limitan a vigilar lo relativo a la personalidad jurídica. Por ello valoró la labor de la comisión para pensar y proponer un sistema de fiscalización más amplio para el deporte en general. Y un grupo de diputados anunció la creación de una mesa transversal de diálogo sobre la regionalización. Hablamos de parlamentarios que conforman la bancada transversal regionalista. Ellos anunciaron la próxima realización de una mesa de diálogo con autoridades de gobierno para profundizar en temas como la descentralización y la regionalización. Diputados de diversas bancadas encabezados por Rodrigo González anunciaron que la instancia actualmente presente en la Cámara y el Senado constituirá una mesa transversal para debatir y profundizar los temas de regionalización y descentralización. De acuerdo a lo señalado, en esta reunión estarán presentes los subsecretarios de Gobierno, Desarrollo Regional e Interior y se realizaría el lunes 30 de julio a las 11:30 horas en el Palacio de la Moneda. En ese sentido, el diputado Rodrigo González aclaró que es importante conversar, por ejemplo, sobre modernización tributaria, donde sería muy importante poder contar con aportes para las regiones. Si hay alguna iniciativa del gobierno, como se ha planteado, para una modernización tributaria, esa modernización tributaria tiene que contener absolutamente la necesaria mención a nuevos aportes para las regiones, a una ley de rentas regionales, a impuestos específicos para el sector portuario, forestal, minero u otros, para que las patentes de las empresas se paguen en los lugares de origen donde trabajan las empresas y no en las casas matrices, u otras iniciativas que estamos discutiendo en profundidad en la comisión. El diputado Daniel Verdesi, en tanto, se refirió al valor que tiene para las regiones haber conformado esta instancia. Creo que estamos avanzando y queremos efectivamente pedirle al presidente de la República que cumpla con su palabra de ser el presidente de las regiones, como lo dijo su campaña. Por su parte, el diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Esteban Velázquez, coincidió en resaltar la importancia de impulsar una ley de rentas regionales. Hoy día tenemos zonas y territorios en completo abandono, no ha habido políticas concretas respecto a una ley de renta regional y por eso que esta comisión, que es tan transversal, está pidiendo cuestiones muy claras y concretas. Son una ley que deje recursos nuevos y permanentes a los distintos territorios, zonas mineras, zonas forestales, zonas agrícolas, y hay un fondo de convergencia que además le da sustento a esta petición. Finalmente, el parlamentario agregó que es necesario que el gobierno se manifieste con políticas concretas en estas materias. Y la Cámara de Diputados aprobó eliminar privilegios procesales para autoridades, incluidos los propios parlamentarios. La norma vigente permite que las altas autoridades del país se excusen de entregar testimonio en un tribunal y puedan hacerlo en un domicilio que estos indiquen. Con la modificación, este privilegio para representantes, incluido el Parlamento, el Poder Judicial, la Fiscalía y las Fuerzas Armadas, entre otros, se termina. Una permanente crítica de la ciudadanía hacia las autoridades del país apunta a los privilegios que éstas mantienen respecto del resto de los ciudadanos. La Cámara de Diputados, acogiendo ese planteamiento, aprobó un proyecto que justamente resta de privilegios procesales a los altos personeros de la Administración del Estado, del Poder Judicial y del propio Parlamento. El diputado René Zafirio, promotor de esta iniciativa, remarcó la importancia de avanzar en este tipo de acciones, al tiempo que especificó el tenor de la norma vigente en el Código Civil. Si un religioso o si una autoridad política tiene que declarar como testigo en un juicio civil o tiene que confesar en un juicio civil, en lo que se llama la absolución de posiciones, no es
él quien va al tribunal, sino es el juez el que tiene que trasladarse al domicilio que fija esa autoridad religiosa o esa autoridad política a su propio domicilio a tomarle declaración. El parlamentario recordó que en junio pasado se dio un paso al eliminar para las autoridades religiosas este privilegio que estimó no congruente con la realidad del siglo XXI. Ahora, resaltó, se avanza en el ámbito civil y judicial. Y hoy, por unanimidad, con 127 votos, se eliminó respecto de las autoridades políticas, incluidos diputados y senadores. De tal manera que se trata de un esfuerzo por ir acercando las instituciones políticas hacia la ciudadanía y que todos enfrentemos en igualdad de condiciones los procesos judiciales de tal forma que no haya privilegios en ese sentido de ninguna naturaleza. A las autoridades que se les resta el citado privilegio son senadores y diputados, subsecretarios, delegados presidenciales regionales y provinciales, los alcaldes, los jefes superiores de servicio, los miembros de la Corte Suprema y de las Cortes de Apelaciones, los fiscales judiciales de estos tribunales, los jueces letrados, el fiscal nacional y los fiscales regionales, y los oficiales generales en servicio activo o en retiro, los oficiales superiores y los oficiales en jefes. Sin embargo, mantendrán el actual beneficio el presidente de la República y los ministros de Estado. Y se aprobó en general el proyecto que aumenta la subvención que reciben las instituciones colaboradoras del Sename. El ministro de Justicia, Hernán Larraín, llegó hasta la Comisión de Constitución con indicaciones que permiten fiscalizar el uso correcto de los recursos que se asignen a este tipo de entidades. Tal como se había conversado previamente entre parlamentarios y gobierno al interior de la Comisión de Constitución, el objetivo era contar con la seguridad de un correcto uso de los recursos por parte de estas instituciones, lo que debía ir además de la mano de una rigurosa fiscalización. Elementos traducidos en indicaciones que permitieron el avance de la tramitación, pues se aprobó la idea de legislar del proyecto que modifica la ley que establece un sistema de atención a la niñez y adolescencia a través de la red de colaboradores del Sename y su régimen de subvención. Así lo detalló la diputada Camila Flores. El gobierno, nuestro gobierno presentó las indicaciones, presentó varias indicaciones al proyecto de subvención, por lo tanto que de cierto modo era una especie de petición que nos habían hecho, que le había hecho el gobierno los parlamentarios de oposición, para poder en definitiva así, como bien se señalas tú, avanzar en materia especialmente de fiscalización de los recursos, porque nosotros entendemos que no podemos castigar a los que lo están haciendo bien, que necesitan urgentemente de más recursos en desmedro, digamos, de ellos respecto de los que están funcionando mal y muy mal. Es un sistema, por cierto, fracasado, que requiere urgentemente mejoras, pero para eso no podemos estar castigando a los centros, ¿cierto?, de Sename que sí están funcionando de manera correcta. Por lo tanto, al ingresar estas indicaciones por parte del gobierno, se transparenta en definitiva nuestro ánimo, como insisto, como gobierno, como parlamentarios de gobierno, de hacer una inyección de recursos, pero obviamente de la mano de la fiscalización. El objetivo es tener total garantía del uso correcto de esos recursos, remarcó el diputado Marcelo Díaz. Se aprueba en general, es la idea de legislar, ahora tenemos que ver en detalle las indicaciones, todos tenemos conciencia de que los recursos que se entregan a las instituciones colaboradoras son escasos, pero queremos total garantía de que no van a ser entregados recursos a ninguna institución que no asegure que da el trato que se merecen los niños y niñas bajo su responsabilidad. Pero lo que le pedimos al Ejecutivo y trabajamos con ellos, con nuestros asesores, es medidas de fiscalización, de control, de supervisión, de transparencia, que permitan controlar, pero también de sancionar a quienes no cumplan con el estándar que corresponde ser entregado a los niños bajo su cuidado. El titular de Justicia, Hernán Larraín, valoró la aprobación del proyecto de gobierno de manera de poder mejorar la atención, contar con mayores recursos y perfeccionar los ingresos de los que trabajan ahí. La Comisión de Constitución de la Cámara finalmente aprobó una propuesta del gobierno que procura posibilitar el aumento de subvención a los centros del Sename, a los centros residenciales, de manera de poder mejorar la atención, de poder tener mayores recursos, mejorar los ingresos de los que trabajan ahí. Estos son centros que viven
con muchas dificultades y por eso era muy importante, precisamente por la calidad de la atención que se merecen, subirles la subvención. Ha sido muy discutido para ver la certeza de la buena asignación de esos recursos, de esa buena fiscalización, buscar mecanismos que hemos cumplido luego varias conversaciones a través de la presentación de indicaciones, que son las que ahora se van a empezar a ver. En sus antecedentes, el proyecto establece que busca hacerse cargo en una primera etapa del déficit histórico que como sociedad existe con los niños, niñas y adolescentes más vulnerables y que constituye el primer paso en el tránsito hacia un nuevo sistema que en colaboración con la sociedad civil acompañe, proteja y promueva su desarrollo y el de sus familias, especialmente cuando han sido vulnerados en sus derechos, incluyendo además normas de control y transparencia. Y el diputado Daniel Verdesi alerta a las autoridades por la falta de camas UCI. El doloroso caso de la pequeña Amelia Rayén Salazar, que falleció esperando una cama UCI, dejó de manifiesto la grave falta de camas críticas, tanto en el sector público como el privado. En ese plano, el diputado Verdesi hizo un urgente llamado para alertar a las autoridades sobre la carencia de infraestructura. El diputado de la Democracia Cristiana, Daniel Verdesi, junto con lamentar el fallecimiento de la pequeña Amelia Rayén Salazar, hecho ocurrido el 4 de julio recién pasado, dijo que a su juicio este no es un tema de negligencia médica. El parlamentario agregó que la menor de 1 año y 9 meses falleció esperando cupo en la UCI del Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso, lo que revela la gravísima falta de camas críticas, situación que podría seguir produciéndose por la falta de infraestructura adecuada. Este no es un tema de negligencia médica, es un tema mucho más grave, es la ausencia de camas críticas en el país suficientes para atender necesidades no solo de niños, sino que de adultos. La realidad es que faltan 2.000 camas críticas en el país. El director del hospital y el director de servicio no tuvo a dónde derivar ni en el sector público ni en el sector privado. El diputado Verdesi agregó que ante esta situación, que se manifiesta en la falta de cerca de 9.000 camas en todo el sistema, más unas 2.000 críticas, es necesario un plan urgente de acción para reponerlas, por lo que oficiará al ministro de Salud en ese sentido. En nuestra experiencia en la gestión hospitalaria, muchas veces, y no solamente en el caso de Amelia, se han producido muertes por falta de UCIs y unidades de neonatología suficientes. No es solo en el sector público, también en el sector privado. Por lo tanto, se ven situaciones graves en las cuales no hay nada que hacer, simplemente los pacientes no tienen dónde ser derivados. Los padres de la menor fallecida, en tanto, anunciaron acciones legales para evitar que la saturación del sistema cobre nuevas víctimas. Mientras tanto, en el Hospital Van Buren se realiza un sumario interno para establecer las responsabilidades en el hecho. Y de esta forma nosotros llegamos al final de la presente edición de Frecuencia Legislativa. Le agradecemos su compañía y les reiteramos que el detalle de todas estas informaciones, como siempre, usted lo puede encontrar en sus diversos formatos audiovisuales a través del www.cámara.cl. Muchas gracias por habernos acompañado. Siga junto a Cámara de Diputados Televisión.